Así es que de ahí que por ejemplo, yo realmente no vengo formando grupos en ninguna parte, sino que más bien vengo enseñando métodos a los colegios iniciales. Y ahora con el Kumbh Mela fue un peregrinaje en que estuvimos desde México hasta Argentina, en diferentes reuniones con baños rituales, en fin, algo de lo que ahora está en la tradición antigua de los baños iniciales. Entonces, si para ustedes representa una novedad encontrarnos, yo les quiero decir que para mí representa una novedad encontrarnos. Sí, eso es una realidad. Entonces yo pienso que por algo quiere Dios que así sea. Y por eso me pareció conveniente decirles cuál era mi ubicación con respecto al sendero. Dentro de una universalidad del pensamiento y dentro de una investigación y de una búsqueda que siempre existe en algún sentido, porque diariamente aprendemos, indudablemente. Entonces, yo pienso que ha sido muy grato para mí el encuentro con ustedes. Y que las señales, como la que tú dijiste de algo que viste en el cielo, cuando estabas en la Rambejada. Hay diversas señales que muchas veces tienen para uno un sentido revelado. Como lo ha sido, por ejemplo, para los hermanos que han ido ahora al monte Sajama, acá ¿en qué provincia está de Perú? Pertenece al departamento de Perú. Interesante. Un lugar. No les hemos dado cuadernos de la rectoría. Allí indico. Personalmente, como comentario, les quisiera decir que hay veces que las señales están como construidas dentro del ambiente, más que exactamente buscarlas más allá del cielo o de la atmósfera. Por ejemplo, yo venía de Santiago a La Paz. Estaba aquí el hermano Ramiro Serrano, estaban otros hermanos acá. Y yo vine a saludarlos y ver si podía colaborar en alguna forma con ellos, en fin. Pero entonces, quiso Dios que me tocara en el primer asiento después de la cabina del avión. Entonces una de las caineras salió y dejó abierta. Fíjate que las cosas, cómo las cosas de Dios son tan sencillas a veces. No quiero buscar mucho lo supranormal o lo sobrenatural, y resulta que son las cosas, ¿sí?
Vuelva como va uno en el avión así mirando aquí. Uno está mirando allí. Me fijo en la cabina y claro, cuando me veo allá lo veo. Una montaña imponente, blanca, un nevado que parecía con rostro hierofante y con aspecto como de diamante. Yo me dije, qué belleza, qué lugar tan bello. Y el avión seguía, ¿no? Aproximándose. Había claro que el avión se hizo un ladito. Entonces yo fui a la ventanilla y lo vi en toda su grandeza. Vi alrededor que había una serie de montañas que lo circulan como un centro alrededor de una colina. Y me pareció interesantísimo. Inmediatamente me dirigí a las carineras. No me supieron decir, le preguntaron al piloto dijo que era esa fama. Entonces yo no me conformé, sino que cuando bajé en La Paz, inmediatamente fui a preguntar dónde podían darme un plano, donde me dijeron que en el Instituto Militar, Geográfico Militar. Yo iba solo, y entonces iba con mi capa blanca, vestido de blanco, con mi cabello largo, en fin. Y me acerqué. Lo primero es que el guardia me puso a la cargadora para mi base. Y entonces salió el sargento. Y entonces ya me preguntó qué yo quería. Le digo, yo vengo a buscar un plano de Sajama, tal, y necesito hablar con alguno de los jefes militares. Ya entonces hizo la señal al otro, ¿sí? Entonces el otro bajó el arma. Pero, es decir, me acordé de Arquímedes cuando llegó un soldado a matarlo y dijo, déjame terminar esta fórmula. El soldado que no sabe de fórmula ni que nada. Así fue como, y en el primer campamento ya organizamos que culminara en el Sajama y ahora también en el Sajama. Yo creo que eso ya comienza a divulgarse. Es una ventana especial. Entonces quiere decir que hay ciertas cosas en las que uno tiene que ir atendiendo la voluntad de Dios. Ahora los hermanos encontramos señores muy débiles en el Sajama, muy interesantes con su propia experiencia individual. Entonces, la naturaleza de las cosas se le revela a uno. La revelación es conveniente que sea resultado de una investigación, pero también de una penetración que uno capta. Así es que entonces yo les quiero decir que yo estoy muy complacido de esta visita de todos ustedes y de todos. Me gustaría mucho que fuera una ocasión en que muchas de ustedes mejoraran su existencia, su vida. Ahora más bien nos encaminamos en un rato bastante largo, casi un día y medio estuvimos hablando del vegetarianismo. Me parece importantísimo que hayamos hablado de eso, porque eso nos beneficia a todos. Ya después, en los nuevos estudios, en los estudios comparados de las eras, eso es algo muy interesante, uno está ubicado en la nueva era, porque si uno se ubica en la nueva era, se da cuenta del momento cósmico que vive la humanidad, y se da cuenta de por qué pasan muchas cosas que están pasando. ¿Cómo son los cambios? ¿Cómo son hace 2000 años, en tiempo de la venida de Jesús? Hubo también un exceso de barbarie.
invasión de los bárbaros a Roma mismo. Y Nerón, las cosas que hacía Nerón no eran pero niños. Incendiar Roma, el circo romano, todas esas cosas que eran de una época de situación gigantesca, ¿no? Ahora también en este siglo XX, que es de cambio de era, ha habido grandes señales de barbarie, data la Primera y la Segunda Guerra Mundial, otras guerras, tantas otras cosas que vemos. Pero también una etapa de cambio natural, una etapa de cambio que perfectamente se advierte. Pues muy bien, entonces como van a dar las 7, y hemos quedado establecidos de 3 a 7, pues yo creo que las veo como una clara maniobra. Les deseo que esos 3 días en que nos reunamos sean días que ojalá sean memorables para ustedes. Y por mi parte tengo una muy grata sorpresa. Son las sorpresas que da Dios. Realmente, maestro, ya hemos podido comprobar la amplitud de sus tratamientos. Por lo general hay muchas situaciones. Es producto del periodo de época de Cristo, pero es difícil encontrar Unión con los hermanos de la paz, Centro de Capacitación Preiniciático. Para que ustedes practiquen el análisis epistemológico, que no tiene sino la primera parte de estructurar el segundo por partes y luego el atender todos los factores. Pero allí, en la introducción se explica el método. Después, en la primera práctica, que debe durar 10 o 15 minutos, es que ahí está explicado. Entonces, se hace la práctica con el párrafo que hemos dado, no con ningún otro. Porque ese párrafo trata de epistemología. Porque si escogen cualquier otro, entonces ya no van a aplicar el método. Ahorita. O sea, para aprender a pensar epistemológicamente. Entonces, la práctica segunda y la práctica tercera es con los avatares, porque las manifestaciones de Dios más claras son los avatares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 2 ejemplos, 2 formas distintas de práctica, para que luego llegue el cierre que recuerda la introducción, porque siempre la introducción corresponde al cierre, y el cierre a la introducción. O sea, que el cierre, maestro, es como una conclusión. No. Es otra práctica. Viene con una aclaración, que recuerda que lo que está estudiando es un método, que con ese método se van a hacer los diversos temas. ¿Dónde quedó el pizarrón que usaron los hermanos? Pero sus diferentes manifestaciones sí pueden ser analizadas con el objeto de comprender
conducir al espíritu a una mejor comprensión de las cosas divinas. Ahí termina la segunda parte. Para lo cual se hace necesario aplicar, enfocarlas a base de una epistemología de la vida. Ahí termina la tercera parte. Y la cuarta es, sin embargo, debemos contentarnos por ahora con prolegómenos, o sea, con inicios de realización espiritual. O sea, que tenemos primero que ver en conjunto qué es eso. ¿Qué es eso? El planteamiento del sublime maestre de una nueva comprensión de la divinidad. O sea, para que sus manifestaciones sí pueden ser analizadas, mientras que antes eso no era. Antes no se podía analizar las manifestaciones de Dios, porque todo estaba bajo un dogma de fe. ¿Y con qué objeto? Para conducir al espíritu a una mejor comprensión de las cosas divinas. O sea, que plantea que la epistemología ha de ser un sistema, un estudio, una forma, un método que permita penetrar en las manifestaciones de Dios. Y luego viene su frase, que debemos contentarnos mientras eso ocurra, nada más con inicios de realización espiritual. Es decir, es un pensamiento enormemente transformador, porque quiere decir que mientras no se haga ello, solamente estamos en inicios de realización espiritual. En la nueva era. Entonces se viene a hacer un análisis global, o sea, el que podamos comprender que existe Dios en su ciencia infinita, lo cual no puede analizarse, pero luego las manifestaciones de Dios sí pueden ser analizadas. O sea, los avatares, los mesías, el Buda, el Cristo, Krishna, todo. El maestro. Entonces, fíjate tú qué es. Entonces, ¿qué quiere decir? El sublime maestre usa la epistemología para muchas cosas. Y la epistemología, ¿qué es la epistemología? La epistemología es atender todos los factores en el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que ya comienzan a ver en el mundo actual con la nueva era es la ecología, por ejemplo, que es una forma de epistemología aplicada al ambiente, aplicada a las flores, aplicada a la naturaleza. ¿Por qué? Porque atiende todos los factores. Entonces, aprender a pensar epistemológicamente implica aprender a ver las cosas globalmente, y luego por partes, y luego atendiendo todos los factores, ¿está claro? Entonces, las 4 sesiones nos van a hacer profundizar en varias cosas por medio de prácticas diversas al respecto. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está acostumbrada a ver primero las cosas globales y luego las cosas por partes.
Nuestra mente no está acostumbrada a eso. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas por partes y luego ver el todo. Y luego atender. Por lo tanto, se trata de hacer crecer la condición mental de la persona. Después viene el cierre, pero fíjate el cierre en qué consiste. Fíjate. En la introducción, la Secretaría de Guías de Estudio tiene que explicar el método. Si no lo explica, pero no nada más del análisis estructural, sino del análisis también de las cualidades de cada cosa, de cada parte. Por ejemplo, en el análisis en cada parte, Dios en su esencia infinita escapa realmente al análisis. Ahí el sublime maestro cuida que la esencia, Dios en su esencia infinita, queda libre del análisis. Y cuida ese aspecto que permite que se tenga de lo divino también el reconocimiento de que en su esencia no es analizable. Pero en el segundo, plantea varias cosas cualitativamente. Una de ellas es que hay que conducir al espíritu a la mejor comprensión de las cosas divinas. Eso no se había usado antes. Porque en la era pasada se hablaba de amor, se hablaba de fe. Pero acá se busca otra cosa, que es la comprensión. ¿De qué está hecha la comprensión? De sentimiento y de raciocinio. Si tú tratas teniendo, ¿por qué? Porque es un análisis ya cualitativo. O sea, sus diferentes manifestaciones, no nada más única. Pueden ser todos los grandes maestros de todos los tiempos. Dice, para lo cual se hace necesario enfocarlas a base de una epistemología de la vida, o sea, que del sistema. ¿Pero qué sistema? ¿Cuál era el sistema que se usaba antes para enfocar, para estudiar un poco la manifestación de Dios, la teología? De Krishna se decía que cuando terminó su misión se subió una vaca y iba hablando. Del Cristo Jesús no se manifestaron muchas cosas que después pasaron, sino la teología le puso a la diestra de los padres, después subió a la madre, después ya no era tan necesario ver la figura del Cristo, sino como niño chiquito. Entonces la madre de la intercesora comprende a través de los siglos. La teología no hacía un análisis de todos los factores, correcto, que tiene la trascendencia de ese pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el análisis de parte por parte vamos entrando. Pero al mismo tiempo, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando la misma epistemología. Vamos a aplicar a las manifestaciones de Dios. Entonces, en la cuarta parte, fíjense nada más lo que dice, que por ahora debemos contentarnos
experiencia de realización espiritual. Quiere decir que los otros sistemas el maestro considera que no llevan mucho a la realización espiritual. ¿Por qué? Porque comienza una era en que tenemos que penetrar las cosas. O sea, que el primer ejercicio que decías tú, que llevaba mucho tiempo, debe ser un poco ágil para poder llegar a la aplicación, o sea, a la segunda práctica. Fíjate lo que dice en la segunda práctica. ¿Quieres ver? Que van a traer la próxima vez y que cada quien debe escoger qué va a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero se ha dado un ejemplo del método. Y ahora, como dice que hay que analizar las manifestaciones de Dios, se da. Por ejemplo, a una de ustedes, ¿quién quisiera analizar la vida de Jesús de ustedes? Una tarea. Analizar la vida de su líder maestro. ¿Quién quisiera analizar la vida de Moisés? Muy bien, tú. ¿Quién quisiera analizar la vida del Buda? Bien. Entonces aquí se recomienda enseguida, y eso todo esto lo debe decir la Secretaría de Guías de Estudio, encontrar datos de la vida de Jesús y de los demás avatares, o sea, pero por personas. Y por ejemplo, el análisis cualitativo de las características del Buda, por ejemplo, de Nirvana o de Bhakti, Jesús, etc. Entonces, como ya está planteada la tarea, entonces en la tercera práctica van cada uno, invita a que cada grupo, cada persona se diga más o menos qué enfoque va a hacer de la vida de Jesús, o qué quisiera ver de la vida de Jesús, qué quisiera ver de cada cosa. Por ejemplo, ¿tú qué has escogido? ¿Tú escogiste la vida de él? ¿Qué aspecto te gustaría hablar de la vida de Moisés o penetrar más de la vida de Moisés? La parte que Jesús te llama la atención. la vida de Jesús en cuanto a la cualidad. Porque tú mismo enfocas, ya se ve la inclinación que tienes a ver la vida de Jesús atendiendo los factores y no demasiado teológicamente por allá lejos y el hombre por acá sin poder hacer nada. Bien. ¿Y tú qué video te escogiste? No, la hermanita. Yo no sé ninguno, pero dentro de la vida de Jesús justamente me gustaría mucho la aplicación de todas las enseñanzas en este momento. Claro, pero fíjate tú que el tema que se pide es que estudies la vida de Jesús. Dentro de eso pienso, él ha sido un maestro. Entonces es una maestría, analizarla bien, conocer su maestría. Muy bien, eso está magnífico. ¿Y tú? ¿Qué escogiste? Bueno, no escogí nada, pero yo escogería el tiempo de la vida de Como más tarde en el Sinaí, como en el Colegio Mariano. Magnífico. ¿Y tú escogiste? Al divino, al maestro, el sublime maestro, el sublime maestro. ¿Qué parte te gustaría enfocar de su vida? Las enseñanzas que nos ha dado. Pero fíjate tú, que es la vida también. Porque no estamos acostumbrados
a enfocar la epistemología de la vida. Él tuvo su parte, pues tuvo visión pública como nazareno a los 33 años. Pero después se terminó su misión pública y tuvo una etapa de transición en la cual él subió al Monte Caldas, él fue a Cundamela, él anduvo con San Yacín, en el Oriente. Después pasó a Australia, ahí abandonó completamente su ropa blanca y todo. Inició su retiro en Europa como escritor, como hombre de ciencia, abandonando la forma, o sea, del retiro del maestro. Y allí extraer las cosas que tú ves más significativas. ¿Y tú, Nancy? Todas las días que estoy con Jesús, pero como ya hay dos personas que van a hacer sus tareas durante este mismo tema, no sé si puedo cambiarlo. Claro. Me gustaría hacer un estudio sobre el pensamiento del sublime maestre y su proyección en la nueva era. No sería la tarea. Porque la tarea dice que analices la vida. Porque primero hay que aplicar la epistemología de la vida a lo que no se está acostumbrado. ¿Está claro? Entonces, lo referente a la preparación que recibió de su maestro, Ahora, dice aquí, fíjate que hay que seguir primero. Después de la tercera práctica, llega el promover, dice, tratará de estimular un intercambio de ideas, promoviendo la interacción a través del uso de la pregunta y de la interrelación verbal. Porque quiere decir que dos hermanos entre sí tienen que crecer su discernimiento a base en una interrogación. Entonces nosotros le preguntaríamos, ¿qué le sugeriría usted a los otros? O sea, por ejemplo, tú, Nancy, ¿qué le sugerirías a quienes van a estudiar a Jesús? bueno, yo les podría sugerir, por ejemplo, que estudien las enseñanzas que recibieron, o las enseñanzas que recibió de los esenios. ¿Y tú? ¿Qué les indicarías? ¿Qué le sugerirías, por ejemplo, a Nancy sobre el tema que va a tratar del retiro del maestro? Hago su comparación, por ejemplo, con el retiro, por ejemplo, que hizo Jesús, por ejemplo, y que ella no duda, y que conclusión se sacó y para sacar una conclusión igual. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué les aconsejarías a ellas o a ellos? Que van a tratar un tema distinto al tuyo. Ya una práctica que practique una de esas enseñanzas. Tú estás hablando del tema. ¿Qué les aconsejarías para el análisis de la vida, de la manifestación de Dios que ellas han escogido? El estudio de la personalidad, de la personalidad, digamos, en el sentido del acercamiento de Jesús al hombre, o sea, la facilidad para el hombre, para que el hombre pueda seguir sus enseñanzas. Pero entendiendo que va a estudiar la vida. Claro, la vida de Jesús. Ya. La vida. ¿Qué le aconsejarías a Melina? Precisamente eso, ¿no? Que No,
Y gracias por aconsejar lo mismo. Que haga esa práctica, que sigan esas enseñanzas. Entonces sales del tema. Fíjate tú que estamos nosotros buscando no un aprendizaje de ustedes exactamente, sino una transformación de la manera de pensar, un entrenamiento a que ustedes tengan que enfocar, que al mismo tiempo hay una disciplina que no salirse del tema. Marina quiere enfocar del pensamiento de Jesús. Claro que debe observar el aspecto de la vida, la epistemología de la vida, porque es un ejemplo que estamos aplicando de aquello que está allí en el pizarrón. Entonces, tú lo que le puedes aconsejar es algo, por ejemplo, ¿qué fue después de la crucifixión? José de Arimatea llegó y recogió el cuerpo de Jesús y todo ello, y que después estuvo 40 años en la vendad, y en fin, todo eso que se revela de la vida de Jesús. ¿Está claro? ¿Te das cuenta? Entonces hay que pensar epistemológicamente, hay que ir haciendo. Es decir, porque no lo hacemos. Entonces, la Secretaría de Guías de Estudio tiene que vigilar que realmente se siga la forma epistemológica del ejercicio. Fíjate que ya en este momento, en lo que se está diciendo, se observa que hay que dar un centramiento, porque es el análisis de los factores de la vida que no estamos acostumbrados a estudiar las manifestaciones de Dios. Una pregunta. Digamos, cuando se pongan 4 temas distintos, como en este caso, y que tienen su bibliografía adecuada, o sea, 4 subbibliografías, podría ser, digamos, de que se oriente hacia un solo concepto, digamos, en los 4, o necesariamente cada quien lo que quiera y después buscar interrelación. Puede buscar solo la interrelación, porque eso lo sugirió una de ustedes. Pero lo que interesa es analizar la vida de las manifestaciones de Dios. O sea, analizar la vida. No es cuestión de que se pongan ustedes de acuerdo para analizar un punto. No, porque el cura fue muy diferente a Jesús. Y Krishna fue muy diferente. Y Jesús fue típicamente de su era. El estudio del maestro implica también una tipicidad completamente diferente. Pueden buscarse interrelaciones, como sugería toda acerca de la comparación, y que es muy interesante lo que dice. Porque ello implica comparar las vidas. Todos estuvieron los 33 años en cuanto a Buda, Krishna, Jesús y el maestro. Los 4 estuvieron en sus 33 años. Pero mientras Krishna bailaba para las pastoras en la era de años, el Buda en cambio ya prevenía sobre el dolor que venía de la era de Piscis. Y Jesús se presenta como mártir. Y el maestro se presenta como yogi, como hombre de ciencia, como escritor. Fíjate, muy distinto. Krishna en la era de Aries, ¿por qué? Porque en la era de Aries estaba la regencia de Marte, y el signo opuesto Venus, Marte-Venus, que tienen que ver con la danza, con el baile, con la guerra, con otras cosas. Pero el tiempo de Jesús totalmente distinto. Si Jesús hubiera puesto a bailar, muy bien reconocido, porque entonces lo que más se agudizaba en la era de Piscis era el dolor. Entonces más bien reconocían el mártir, y por eso el símbolo de su martirio. Pero ahora el dolor
ya en la era Acuario, ni los enamorados. Ahora ya el dolor no cuenta mucho. En la era de Piscis, sí, como les decía yo hace un rato, los enamorados decían me muero por ti. Pero si ahora alguien dice me muero por ti, no hay exaltación del dolor, dicen ¿y este qué le pasa? Te das cuenta de diferentes eras. Por eso entonces estamos analizando las manifestaciones de Dios en las diversas épocas epistemológicamente, para ir comprendiendo, porque ahorita es un primer ejercicio. Un primer ejercicio, ¿por qué? Eso porque estamos tanto interesándonos en el tema como crear en nosotros un sentido más epistemológico de nuestro pensamiento en que no estamos acostumbrados. Por eso les digo, no se salgan del tema, es analizar la vida. No representaba, espabilaba, porque comenzaba esa era en que la danza la asociaban a lo divino. Claro, 600 años antes de que viniera la era de Piscis, él venía a prevenir el dolor. Cristo más bien como el Cristo mártir. Viene en la época de la Edad de Oro, cuando ya surge el reconocimiento del reinado de la conciencia crística. Entonces ya no viene como Marte. Entonces, ¿pero qué ocurre al venir el cierre? Fíjense bien. Primero la introducción, en donde se habla del sistema. Después la primera práctica con el párrafo, de analizarlo por partes, globalmente. Después viene la aplicación del ejemplo del párrafo, como segundo ejercicio. Después viene para tarea. Después viene cuando ya se sabe la tarea. Queda subyacente el tema. Y entonces se hace que todos expresen como ahora lo que cada uno va a hacer, lo que aconseja, ¿ya? Y entonces cuando viene el cierre, ¿qué tenemos que pensar? No en los ejemplos que se va a hacer la tarea. Tenemos que volver al principio del método. Tenemos que volver a la introducción. Tenemos que volver al primer ejercicio, y entonces ya se pregunta, ¿qué es análisis? ¿Qué es epistemología en el cierre? Porque ya hemos tenido dos ejemplos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es epistemología? Si quisiéramos definirla mucho sería complicada, pero ¿cómo la hemos definido fácil? ¿Recuerdan? Exacto, al análisis de todos los factores, atender todos los factores. ¿Será diferente un análisis global por diferentes personas? Pero también diferente. Ahora, vamos a ver, atender todos los factores. Dice, ¿qué profundidad tiene el análisis de atender todos los factores en la vida diaria? ¿Quién contesta? A ver, Netamente nos ayuda a nosotros a encaminarnos, a disciplinarnos, a reforzarnos en nuestra voluntad y nuestra, sobre todo, ese sentido de análisis de todas las cosas que estamos captando por la vista, por el impacto y con todos los sentidos. muy bien. Luego viene la pregunta, ¿por qué se puede considerar la ecología? ¿Recuerdan lo que es la ecología? Esa ciencia que estudia los ambientes.
de las plantas, de todo. ¿Por qué se puede considerar la ecología una disciplina epistemológica que se encuentra bajo el ATF, o sea, bajo atender todos los factores? ¿Quién puede contestar? A ver. Por la influencia que tiene, pues justamente ese estudio debido a muchas otras consecuencias que tendrían que tener. Exacto. En el estudio de cualquier clima, de cualquier cosa. Muy bien. Entonces se ve que es un acto epistemológico. ¿Por qué el hombre de Acuarios requiere de la epistemología para su mejor comprensión de las cosas divinas, como lo demuestra el ATF, o sea, el atender todos los factores? ¿Por qué el hombre de Acuarios requiere de la epistemología para su mejor comprensión de las cosas divinas? ¿Quién quiere contestar? Eso. Exacto. Entonces observaron que hemos hecho 4 cosas. Primero, en la introducción, plantear el método. Luego, como ejemplo, usar el párrafo, es decir, como muestra de análisis. Y después dar 2 ejercicios que tienen que ver, uno para las tareas y otro para lo que cada quien considere. Y luego, ya en el cierre, no hablamos de la tarea. Ya no hablamos de Jesús, ni del Buda, ni de Krishna, ni nada, sino entramos a lo que comenzamos primero, a observar sobre el método. ¿Está claro? Entonces ustedes sienten que la mente toma una nueva modalidad. Entonces se presenta la tarea a la siguiente semana en que se abre la sesión 2. Y al abrirse la sesión 2, ¿en qué va a consistir la sesión 2? En la práctica de análisis para el ATF, o sea, que allí vamos a entrar en una práctica, pero una práctica que es para todos. ¿Cómo está? Un poco de esto es cosa, ¿verdad? Sesión 2. Se va a practicar el análisis de atender todos los factores. Se tratará de descomponer en todo en sus partes, tomando en cuenta la estructura y las cualidades. Ahora en la consideración del uso, o sea que, ¿qué ocurre? Que en la primera sesión nos hemos dado cuenta de la necesidad de estudiar epistemológicamente, es decir, atender todos los factores, pero hemos entrado a eso. Ahora nosotros vamos a tener nuestra mente desde diversos ángulos haciendo eso. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nuestra mente no está acostumbrada. Y entonces vamos colocándonos, y en los ejercicios nos van a colocar a pensar. Y busca como objetivos describir la secuencia de etapas que conforman una idea, una enseñanza, un suceso o evento que ocurre en el tiempo. Fíjense que ya aquí ya introducimos la noción del tiempo, de las etapas de las cosas. Todo esto es en la introducción de la segunda sesión. La directora o la docente destacará que ese tipo de análisis ATF es algo diferente a los tratados anteriormente. Este se refiere a etapas que suceden al transcurrir el tiempo, tomando en cuenta todos los factores posibles. Todo puede ser algo que cambie con el tiempo, que suceda por etapas como por ejemplo estudiar una obra, recorrer una ruta, realizar un sendero, situarse en una época, en un evento, o en un suceso, o en una gran era procesional, hechos o pensamientos, costumbres o símbolos, que pueden o no sufrir cambios o modificaciones con el tiempo, tomando en cuenta los más posibles factores. Entonces aquí estamos dando la introducción
Guillermo II, que lo puede dar la directora o que lo puede dar. Y que dice aquí que debe durar de unos 20 a 30 minutos. Entonces, enseguida, se propiciará interacción a través del uso de preguntas. Luego quiere decir que después de la introducción, ya la directora de la Secretaría de Guías de Estudio ya no va a estar exponiendo. Va a entrar en una práctica ella misma que es maravillosa, que es hacer preguntas. Con las preguntas lograr que haya una interacción entre todos los asistentes. O sea, que lo que se va aprendiendo fundamentalmente aquí es el sistema de pensar, ¿correcto? Es una enseñanza de pensar, porque generalmente estamos acostumbrados a estudiar un poco de cosas y nos llenamos la cabeza con una botella, pero seguimos con una botella en una misma forma, pero necesitamos nosotros para diversos temas tener nuestra mente con un sentido más expandido, que podamos colocarnos en un ángulo, que podamos colocarnos en otro, que podamos colocarnos en otro, que nos podamos colocar en otro. Y generalmente no estamos acostumbrados a eso, porque generalmente se nos hacen clichés. Se nos hacen clichés acerca de las personas, se nos hacen clichés acerca de las ideas, se nos hacen clichés acerca de las situaciones. Y nosotros debemos tener una mente que no esté con esos límites, sino de una manera mucho más amplia, ¿no? Entonces se propiciará interacción a través del uso de preguntas. Tales como: ¿consideran que es importante hacer un análisis y atender todos los factores antes de iniciar una acción? ¿En qué caso se aplica este análisis? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un análisis y atender todos los factores en una idea, enseñanza, persona, evento, suceso? Miramos ahora con nuestras palabras en qué consiste el análisis epistemológico. Se pueden citar ejemplos elementales de qué manera dividir el tiempo de vida de una persona: niñez, adolescencia, edad adulta y vejez, soltero y casado, de acuerdo al papel desempeñado en las diferentes etapas vividas. Otros. Se fijan ustedes que en primer lugar hemos abandonado los primeros ejemplos. Ahora entramos a la vida diaria. Otro uso de la epistemología. Entonces, ya con esta advertencia se entra a la primera práctica. Aquí volvemos al estudio de los avatares. Ya nuestra mente pensó que la epistemología puede aplicarse en la vida diaria, ¿correcto? Entonces, dice, hacer un análisis de cualidades y de atender todos los factores del reconocimiento de los diversos avatares. Aquí ya tenemos otra modalidad. Ya nuestra mente, que estaba lista para atender los factores, resulta que va a tener que trabajar en otra cosa. Y es que en esa práctica, en ese diálogo, va a tener que hacer un análisis de cualidades. Recuerden, la cualidad de una cosa. Entonces ya nuestra mente, que está lista para hacer esto, ahora resulta que tiene que hacer otra cosa, ¿correcto? No nada más esto, sino un poquito más, que tiene que tirarse. Está claro todo esto, ¿no? O sea, que cada práctica ofrece una necesidad de actitud, algo en la cual nuestra mente va a situarse en una nueva situación. Y por lo tanto, vamos vivenciando que vamos a hacer tal cosa, pero vamos a hacerla también
otra cosa. O sea, y cuando llegamos a la segunda práctica, vamos a saltar a otro tema. Fíjense. Nosotros ya resultamos entrenados en ese momento. Pero cuando estamos en ese entrenamiento, resulta que vamos a tener que aplicar otra idea. O sea, en la segunda práctica, hacer análisis de estructura y de cualidades de los chakras en el cuerpo humano para comprender la condición del avatar. O sea que automáticamente saltamos a las glándulas endocrinas, saltamos a los plexos, saltamos a la emanación nervovírica, pero bueno, si estamos en otra cosa. ¿Pero por qué? Porque estamos aprendiendo un método, una agilidad mental, una agilidad de análisis. Si nosotros así actuáramos en nuestras relaciones, no haríamos juicios preconcebidos de las personas y tendríamos relaciones mucho más sanas con las personas, porque observamos no solamente sus defectos, sino también sus cualidades. Un ejemplo. Vemos las cosas en su más justo valor. Por eso es necesario que la secretaria de guías de estudios y la directora preparen. Y como la Secretaría de Investigación va a ocupar 4, 5, 6, 7 semanas, tienen tiempo para ir preparando. Mira, esto lo vamos a preguntar. ¿Qué te parece? ¿Cómo es esto? Vamos a hacer las siguientes preguntas. Que quede fácil a todos. ¿Correcto? Porque ahorita, claro, a ustedes les está llegando esto como una novedad. Pero es muy distinto que se siente a decirlo de manera. En la primera práctica vamos a hacer una pregunta que se ajusta aquí al ejemplo que dice. Y en la segunda práctica vamos a hacer el análisis de los chakras, el análisis estructural, posición de los chakras, relación con los plexos y las glándulas endocrinas. Pero luego el análisis cualitativo, cuál es el efecto de cada chakra, qué funciones, colores, reinados, pétalos. Conviene escribir las ideas en el pizarrón y pedir al grupo que complete los datos que faltan. Para eso, ¿qué se necesita? Preparar primero el pizarrón. La tormenta de ideas. Exacto. Y sobre todo dentro de un mismo con una modalidad de análisis. Porque fíjate tú, que puede haber la lluvia de ideas, pero es muy distinto que tú recibas una idea analizando globalmente, a que digas, bueno, ahora vas a recibir esa parte de ideas, pero vas a verlo desde un punto de vista de las cualidades de cada cosa. Muy diferente, porque no estamos acostumbrados a ver las cosas globalmente. El hombre le cuesta trabajo eso. Casi siempre el ser humano busca las partes. Por eso, si ve los defectos de una persona, le cuesta mucho trabajo ver las cualidades. Si, por ejemplo, dice, mira, lo que conviene es que tú tomes papaya para los males del hígado, para tales cosas. Y en los casos de los riñones tomes una dieta de uvas, por ejemplo. Entonces, se piensa que es una cosa u otra muy distinta. Sí, pero si la vemos globalmente se trata de monodietas. Una es la monodieta de uvas y otra es la monodieta. Entonces tenemos que considerar qué monodietas hay, qué otras monodietas. Entonces nosotros nos ayudamos me comprende la diferencia entre ver las cosas parcialmente, sino parcialmente también y globalmente también. Eric Verne, el psicólogo, decía que pareciera que en las zonas de la conciencia, si pudiera llamarse así, hay como paredes impermeables que no fácilmente. Por ejemplo, el científico no le gusta mucho el tema religioso. Al religioso muchas veces no le gusta el tema científico.
artista muchas veces no le gusta el tema técnico. O sea, que tendemos nosotros a impermeabilizar un poco nuestras ideas. Pero si nosotros nos sabemos colocar bajo diferentes ángulos, nuestra mente se va haciendo más amplia, más capaz, más eficiente, más luminosa. Claro, expansión de conciencia, justamente. Entonces, cuando ya está después de los chakras, haga un análisis de las 4 últimas eras y de los respectivos signos que las describen en la relación con los avatares, relacionarlo con las características del planeta. Saltamos a otro tema, pero que no está desligado, porque los chakras tienen que ver con eso. No está totalmente desligado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la primera, segunda, tercera sesión vienen prácticas que expanden nuestra mente por el esfuerzo de la práctica. En ese caso, la directora, cuando vea que a alguna persona le cuesta trabajo, y no le va a costar trabajo porque sea tonta, son personas inteligentes, pero no estamos acostumbrados a eso. Entonces se le pasa, bueno, mientras tú piensas, tú te lamentas, correcto. Entonces se van animando. ¿Y qué va a pasar con eso? Que cuando ya se analice otro tema completamente diferente, ya van a tener la mente sumamente diestro, sumamente ágil. O sea, son mecanismos de pensar. Entonces vamos a poder profundizar y ampliar, como pide el maestro Raymond Laforia, el uso de la epistemología para muchas cosas. Pero como es una cosa que se ha pensado que está elevada, no, necesitamos ponerla al alcance de las personas. ¿Por qué no hacemos muchas explicaciones y muchas definiciones? Porque las definiciones se enredan muchas veces. Y tenemos que pensar que una de las mejores formas de enseñar es haciendo, es practicando, es respondiendo, es teniendo que llevar la mente a lo que en ese momento la agilidad del instante permite. Después, ¿qué va a ocurrir? Que eso va quedando subyacente en usted. Va quedando subyacente y después ustedes van a poder, tú no vas a poder aplicar en tu profesión, vas a poder, con todo lo que tú sabes de tu profesión, después vas a tener mayor disponibilidad de la mente. Y cada quien, entonces, cuando ya están entrenados ustedes, entonces vienen los grandes temas. Piensen ustedes que o un abogado, o un médico, o un astrónomo, o un hombre de Estado, o un político, o un anunciador de radio, o un conferencista, puedan estar prácticos en esto. Porque este sistema que pide el maestro Raymond Laforia es un sistema que ha dado origen a que surja ecología, que surjan otros estudios globales de las cosas. Es como un imperativo de la nueva era. Habrá algunos de ustedes que más rápidamente se piensen y otros un poco menos. Unos serán más profundos, otros serán menos profundos. Unos serán más ágiles, otros serán menos ágiles. Pero siempre va a haber una proporción de avance en ello. Entonces, viene el cierre. Fíjense que fuera de la introducción
La directora de la Secretaría de Guerra no puede tener casi más que propiciar interacción. Entonces en el cierre siempre conviene en el cierre volver a la introducción, porque las prácticas son prácticas. Entonces, indicar que lo más importante es que piensen y participen. Y ahí se hay una recomendación para la directora y para la Secretaría de Estudios. Se deben crear las condiciones de estímulo, uso de sus ideas, aceptación de los puntos de vista y motivar que se haga una revisión de las ideas que se han ido mejorando. ¿Por qué? Porque hay personas que de un momento a otro obviamente van a salir con alguna cosa, pero entonces se le dice, no, pero mejor al tema, como hace un ratito no en la práctica de ustedes. No queremos decir, no te tenés que meter. ¿Por qué? Porque la gente se dispara. Cuando la gente se encuentra ante un imperativo y que no está acostumbrada, entonces lo lógico es que el subconsciente busque otra salida. Eso ocurre hasta en las transferencias que hace, por ejemplo, un hijo que le tenga al padre. Más tarde hace una transferencia en otra persona, en el jefe de oficina, en una persona de mucho poder. ¿Por qué? Porque son recursos del subconsciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos primeras sesiones han sido sobre todo un aligerar las alas de ustedes, ¿correcto? Que se van a encontrar ustedes con que están en otra condición más amplia. Entonces, ¿qué función va a tener la sesión 3? La introducción dice, fíjense, todavía en las dos primeras sesiones habló la directora de la guía de estudios. En la tercera sesión ya no dice iniciar la clase con una pregunta. No hay una explicación, ya lo que se necesita es otra cosa. Iniciar la clase con una pregunta como la que sigue. ¿Qué horizontes se amplían al aplicar el análisis de cualidades y la atención a todo factor como proceso de pensamiento? ¿Qué horizontes se amplían? Entonces ya cada quien va diciendo, ¿por qué? Porque ustedes tienen una nueva experiencia y lo mejor en esa nueva experiencia es decirlo. Porque así se fija más. Van a decir lo que han sentido en las sesiones. Entonces van a elaborar ¿qué? Las conclusiones de qué? De su propia experiencia. Oír las opiniones y estimular su interacción. Trate, aquí se le dice a la trate de llevar la interacción a situaciones que estén más allá de la experiencia diaria. Use las preguntas. ¿Podría este análisis epistemológico contribuir a mejorar las relaciones entre los seres humanos? Ejemplo. Así puede ser otra pregunta más sencilla. Otra puede ser, ¿y cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido ahora que vienes a la clase? ¿O cómo te sentiste en la sesión anterior? Ajá. Pues que yo ahora que he llegado a la casa resulta que mi esposo, la cosa, me preguntó de esto. Y entonces yo pensé y comencé a contestarle de una manera que él se ha quedado muy satisfecho. Una cosa así. ¿Por qué? Porque ya la mente estaba diestra.
a qué otras ideas pueden sugerir. Y le dice a la directora, aquí indicamos, acepte cualquier contribución que considere útil, aun cuando tenga que reorientar la idea de manera suave e indirecta. En este tipo de ejercicio, la flexibilidad y la apertura son cualidades indispensables en un docente. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se están vertiendo acerca de su experiencia. Y por lo tanto le están fijando, le están clarificando, le están dilucidando. Bueno, le dice, pues a mí me gustó mucho porque yo pude ayudarle en su tarea niña. Magnífico. Es perfectamente válida esa experiencia. Segunda práctica. Pedir a los alumnos organizados en grupo, fíjense, ahora se sitúa en otra forma, observen bien. Pedir a los alumnos organizados en grupo que indiquen el tipo de análisis que consideren más apropiado en los siguientes casos. El campo bioenergético de la anatomía humana. Ustedes saben todos los meridianos, todas las cosas ocurren que hemos estado hablando de que la mentalidad también origina interferencias en cosas nerviosas, la bioenergética del cuerpo humano. Es un tema. ¿Qué tipo de análisis era mejor? ¿Qué ocurre con esta pregunta? Que volteamos a 180 grados, hermano de Dios. ¿Por qué? Porque se está pensando anteriormente, se está pensando en analizar temas, aplicar el análisis. Pero ahora, con otros temas completamente inesperados, escoger el análisis. ¿No encuentran? O sea que en lugar de que nosotros estemos mirando desde aquí el análisis, nos vamos a ir a otra parte. Y vamos a elegir los análisis con temas completamente distintos. Por ejemplo, el cambio energético en la anatomía humana, la unión familiar. ¿Cuál creen de ustedes este análisis que sirve para la unión familiar? Ustedes escogen el análisis. Ustedes pueden escoger el análisis. Luego ya el análisis comienzan ustedes a sentirlo que también lo pueden escoger. Ya no ustedes ser escogidos por el análisis, sino ustedes escoger el análisis. Y que ustedes pueden. Y la tercera, entonces, el retiro del maestro Dr. Serra, por ejemplo, en campos. La unión familiar. Ustedes piensan en sus hijos, que sus hijos están disgustándose entre sí, que uno debe ver la unión familiar con la suegra, con lo que sea. Las relaciones primarias que tiene el ser humano con su jefe, con las personas más directamente relacionadas, que son las más difíciles de llevar, porque las relaciones primarias son las relaciones persistentes. ¿Qué método? El pensaría a alguien que tiene el problema tal vez, pues yo aplicaría tal análisis por esto. Entonces es un nuevo campo que se abre a la mente. Un nuevo campo. ¿Por qué? Porque estas 4 sesiones que estamos hablando, estamos despertando un método, no enseñando un método. Porque al enseñar un método, yo me puedo poner delante de un pizarrón y hablar a ustedes 3 horas. Y probablemente salen ustedes de allí y dicen, ya olvidé ese señor. Pero es muy distinto si en 3 horas nosotros somos los que tenemos que ir manejando eso. Entonces ya después vendrán los grandes temas. Entonces, en esa actitud de espíritu viene la tercera práctica. Algo que tampoco se espera. ¿Qué? Hacer
una comparación entre la era de Piscis y la era de Acuario. ¿Por qué? Porque van a aplicar el pensamiento comparado. Voy a tratar de explicar, voy a tratar de decirles, fíjense bien. Nosotros estamos mirando al principio que vamos a aplicarnos a tal análisis. Pero después nos colocamos acá y desde aquí vamos a analizar, a buscar nosotros mismos el análisis. Pero luego nos vamos a colocar en medio, vamos a comparar. Pero en lugar de comparar los análisis, resulta otra idea. La comparación de las eras. ¿Está claro? Si comparáramos con un deporte, podríamos comparar con un juego de tenis. A veces hay que poner la raqueta aquí, a veces acá, a veces acá, a veces abajo, otras veces ir corriendo a alcanzar la bola, otros adelantarse. Pero entonces eso va a hacerlo con las cualidades de nuestra mente. Y luego viene el cierre. En el cierre se necesita enfocar cosas que nos den ya un sentido como sereno. Ya estamos listos. Ya podemos ver en un lado, ya podemos ver hacia otro, ya podemos ver en medio. Y entonces, ¿qué es el cierre? ¿Qué va a hacer la directora y qué va a hacer la secretaria de ya se estudia? Va a comentar, es muy importante discutir y seleccionar el pensamiento de la nueva era dentro de la literatura, versión y maestre como orientación iluminadora. Hay que descubrir comentarios y enseñanzas que el maestro dé respecto a temas de las eras anteriores. Comprender el proceso de comparar dos o más objetos. Comprender su importancia como instrumento de pensamiento. Y por fin, pedir una tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Fíjense ustedes que ya va a llegar la última sesión. Ya pasaron 3 sesiones. Entonces dice, se trata de una tarea proyecto que haga síntesis de la versión 1, 2 y 3, que se realice durante la semana y sea presentada en la sesión 4. O sea que entonces vamos a recordar la primera sesión, la segunda, la tercera. Y durante la semana vamos a estar haciendo eso, un poquito en ratitos que se tengan. Entonces la cuarta sesión va a ser completamente distinta. La introducción no va a durar sino 5 minutos. ¿Por qué? Porque dice, se refiere a la tarea en la cual se entrega al docente y inmediatamente viene la primera práctica, que de acuerdo al trabajo de cada alumno lo lee en voz alta. ¿Se fijan? Y entonces cada quien va a estar señalando sus experiencias y lo que ha visto y todo. Es un repaso automático de las otras 3 clases. Es una tarea que se ha hecho. Y entonces viene como un recordatorio. Entonces la primera práctica es eso, la segunda práctica. Si se encuentra alguna discrepancia entre las respuestas, pide que justifiquen sus puntos de vista. O sea que cada quien fundamente, porque fulano encontró tal cosa y fulano encontró tal otra. A ver, vamos a fundamentar un poquito eso. Pedir otras ideas que pueden sugerir. Aceptar cualquier contribución que se considere pertinente. Y viene la tercera práctica, entonces ya se formará una interacción entre los asistentes. Se estimulará el recuerdo por parte de los alumnos. ¿Te acuerdas que tú dijiste tal cosa? ¿Te acuerdas que tú dijiste tal otra? ¿Cómo ves eso? ¿Tú, fulano, cómo ves eso que dijo Sutano? La interacción. ¿Y el cierre en qué va a consistir? El cierre va a consistir
anunciar de qué va a tratar la siguiente guía de estudios de 4 sesiones que vendrá después de la Secretaría de Investigación. Pero ya en este modo, ¿para qué? Para motivar a las siguientes 4 sesiones, pero que no van a ser inmediatas. Porque enseguida, ¿qué viene? La Secretaría de Investigación, con sus sesiones, en las que ya va a ser muy diferente. Ahí va a tratar del método de investigación. Entonces la Secretaría de Guías de Estudios entra a descansar, entre comillas. O sea, ya no va a tener a su cargo las sesiones seguidas, sino le va a tener la Secretaría. Pero mientras tanto ya se motivó para que cuando termine la Secretaría de Investigación ya se sepa que viene un tema, hoy va a venir tal tema. Va a venir tal tema en la próxima intervención de la guía de estudio. Pero ahorita no vamos a tratar de la Secretaría de Investigación, porque entonces, por mi parte, ya recargaría demasiado la atención de ustedes con otra cosa. Entonces, ahora después de esta explicación, si quieren hacer las preguntas, ¿cuáles son los temas que vienen? Te preguntar los 4 temas que vienen después de que terminen estas 4 sesiones. Después, cada un año se les voy a dejar. Cada un año les voy a dejar temas. Ahora que nos vimos ahora, ¿no? Que ustedes pueden venir 7 y por favor, estudien lo que corresponde a la 003. Y después de un rato, nos unimos una vez que haya terminado y explicamos el sistema de la Secretaría de Investigación. Pero no se les vaya a enredar en una cosa como otra. Ahora, después de esto, tenemos, y de verlo de la Secretaría de Investigación, ustedes van a elegir quién debe quedar como secretario de investigación, quién debe quedar como secretario de guías de estudio. ¿Cómo? Aprender a tener espíritu de investigación. Es algo muy importante. Muy importante. Y que está al alcance de todo el mundo. Porque fíjense que en realidad se lleva desde una manera muy práctica. Muy práctica. Muy bien. Pues entonces ahora se tenga más